Bueno, queridos amigos, en un día donde prácticamente el foco está puesto a los que como yo son autónomos, no podíamos no tener a Lorenzo Mor. Ya lo conocéis, amigo de esta casa, presidente de ATA, vicepresidente de la COE y además que viene ahora desde México, acaba de aterrizar con un jet lag que te mueres, así que le haré todas las preguntas que quiera, lo pondré en dificultad porque con el jet lag es estupendo. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué has hecho en México? Pues bien, ahora con un poquito de ganas de dormir, pero... Bueno, no te duermas ahora. pero- Tú aguanta media hora, pero aguántalo, aguántalo. contigo es complicado No te vas a dormir. dormir. Sabes que no te vas a dormir. Oye, hablamos un poquito de autónomos. Sí. Danos tu foto actual. Hace un año estuviste aquí, estuvimos hablando de todas las dificultades, de las relaciones con el Ministerio de Trabajo. Seguiremos, hablaremos también hoy de todo esto. Dame la foto actual de la situación de los autónomos. Bueno, a día de hoy los autónomos están francamente muy cabreados. Hace un año también, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que no ha cambiado nada el estado de ánimo. Hoy mucho más. Más. ¿Por qué? Bueno, voy a decir cuál es la principal preocupación Sí. a día de hoy. Hace una semana era las cuotas. A día de hoy... Bueno, pero esto ya, el 35% ha quedado en nada, ¿no? Bueno. Esta propuesta. Ahora, si quieres, luego lo hablamos. Vale. Pero a día de hoy la preocupación es que para los autónomos, personas físicas, se implementa desde el día 1 de enero un nuevo sistema de facturación que es el Verifacto. Oiga, que nosotros no decimos que no tenga que aplicarse. El problema... Cuéntanos qué es, cuéntanos un poquito, vamos a intentar ser didáctico. Bueno, ¿qué implicaría? ¿Qué implica? Pues implica que Hacienda va a recibir la factura que tú emitas antes que el propio cliente. Vas a tener un sistema de facturación donde cuando tú emitas una factura, inmediatamente esa factura la va a tener la agencia tributaria. Además, se emite al momento sin posibilidad luego de corrección. Y bueno, para tener... ¿Esto es malo? Bueno, está dentro de la ley de medidas antifraude. Claro. No es que sea malo. No es que sea malo, es un compromiso que se adquiere también porque está en una directiva europea. Eso es. Ahora bien, el problema está que en España se hacen las cosas sin sentido común. Hoy y ayer, hoy 12 de noviembre, los autónomos están recibiendo una carta diciendo que dentro de 50 días tienen que aplicar este sistema. El gobierno, la agencia tributaria, gastan en publicidad institucional lo que no está en los escritos. No ha habido una sola campaña de publicidad institucional sobre esto. La plataforma la puso en marcha a mediados de octubre el gobierno. Las cosas no se hacen así, Euprepio. Es decir, nosotros no decimos que no se ponga esto, pero en este momento hay un desconcierto en la inmensa mayoría de los autónomos, pero no solo en los autónomos, sino en los profesionales que trabajan para los autónomos. No se ha hecho una sola jornada, no se ha hecho una sola comunicación. Es decir, no se ha hecho didáctica. Yo lo que pido, y aprovecho estos micrófonos para pedir a la agencia tributaria sentido común. Esto viene ligado a la facturación electrónica, que la tendremos dentro de unos años, porque todavía el Ministerio de Economía no ha implementado el Real Decreto. Falta tiempo, sí. Con lo cual no va a estar hasta el 2028, en el plazo más corto. Entonces yo lo que le pido a la agencia tributaria es sentido común. Deje esto para el 2026 con carácter voluntario. Haga una campaña de comunicación. Desde ATA estamos dispuestos a colaborar con ellos. Hable con todos los profesionales, comunique cómo se tiene que llevar esto. Y en 2027 póngalo obligatorio. Que nosotros no nos negamos a que sea obligatorio. Pero hagan las cosas de otra forma. No puede ser ese ordeno y mando y esas amenazas de sanción de 50.000 euros a quien no lo haga, que leemos estos días en la prensa que aquel autónomo que no aplique el Verifactu está más llamado a o más predeterminado a recibir inspecciones. Hagamos las cosas sin asustar, sin amedrentar, con sentido común. Insisto, la agencia tributaria y el Ministerio de Hacienda está a tiempo. Y está a tiempo de dejar de cabrear a los autónomos, que ya con las cuotas bastante se le ha cabreado. Oye, Lorenzo, vamos a suponer, vamos a hacer un poco de ciencia ficción, que tú te sientas en el ministerio. ¿Qué reformas, qué cambios aplicarías, ejecutarías? En Hacienda, Seguridad Social
En todo. O trabajo. En todo. Empezamos con Hacienda, luego vamos a trabajo y luego vamos a Seguridad Social. Fíjate tú el poder que tendrías. Nosotros ¿Qué harías hemos mandado a los partidos para que no estuvieran cabreados los autónomos? Nosotros hemos mandado a los partidos políticos un documento de 107 páginas con un plan estratégico de todo lo que hay que cambiar. Cuéntanos un poquito cuáles son las claves de Muchas este plan. de las cosas, Euprepio, no llevan coste, pero son cosas que hay que cambiar. Hay que decir que hay partidos políticos que lo han cogido. ¿Quién? Bueno, el Partido Popular acaba de sacar un documento, pero sé que Junts está preparando y sé que otros partidos están analizando el documento. Okay. ¿Qué es lo que le diría al ministro? El gobierno entiendo que no. Bueno, el gobierno también lo tiene y lo sabe antes que nadie. Vale. Antes que nadie. ¿Qué es lo que le diría yo a la ministra de Hacienda y a la agencia tributaria? Pues le diría que en estos momentos a un periodista autónomo una delegación territorial no le deja poder deducirse un ordenador. Por ejemplo. Y en otra sí lo deja. Tenemos un gran problema. Y el gran problema que tenemos es que no hay seguridad jurídica en las deducciones fiscales de los autónomos. Tenemos un problema donde depende qué delegación territorial admite poder deducir el 50% de un coche o no poder deducirlo. O de personas que están en la televisión y que para estar en la televisión usan un traje o una corbata y que no se lo pueden deducir. Eso es inasumible. Esto hay que cambiarlo. Llevamos 2 años. Sí, esto lo puedo confirmar. No, pero lo digo como es. Por eso el sistema que usa la seguridad social, para fijar los tramos de cuota es un sistema que no responde a los ingresos reales del autónomo. Porque ningún trabajador en su nómina, en el líquido de la nómina, su ropa de trabajo la paga la empresa, no se la tiene que pagar de la nómina. El autónomo se tiene que pagar él su ropa de trabajo. Y no se la permiten deducírselo de sus ingresos fiscales. Por eso aquellos que comparan los ingresos fiscales que aparecen de un autónomo con una nómina no tienen ni pajolera idea de lo que estamos hablando, porque muchas veces esos ingresos fiscales son un colchón financiero que te sirven en momentos de apuro, pero tampoco cuenta que en esos índices fiscales el 40% de los autónomos sufre morosidad y no está reflejado ahí. Puede ser que a mí me digan los ingresos fiscales que he cobrado 24.000, pero a mi cuenta ha podido llegar solo 8.000, porque puedo tener una morosidad de 16.000 que no lo refleja. Bien, le diría que los trabajadores en este país, su sueldo ha subido un 3%, gracias a los acuerdos entre empresarios y sindicatos de media en los 3 últimos años. Pero, sin embargo, han pedido poder adquisitivo con respecto a otros trabajadores de la Unión Europea, porque España es de los pocos países que no ha deflactado la tarifa de IRPF. Los trabajadores de este país podían estar ganando más dinero. Y digo, los empresarios han cumplido el acuerdo de negociación colectiva. Pero, sin embargo, no se ha deflactado la tarifa de IRPF. Algo que ha afectado también a los autónomos. A la ministra de Seguridad Social, ¿qué le diría? Los autónomos han cumplido el acuerdo del año 2022. Cotizan por ingresos fiscales. Aunque todavía esos ingresos fiscales, que lo dice la ley, no se ha fijado claramente, que, como digo, hay que mejorar lo que son los aspectos que tienen que ver con las deducciones. Pero quien no ha cumplido la recomendación cuarta del Pacto de Toledo es el gobierno, que tenía que haber equiparado la protección social. Y hoy al 60% de los autónomos que solicitan el paro se le está denegando. 60%. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones más evidentes? Porque no pueden demostrar pérdida en el último año. Vale. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender. 29 de octubre, una terrible dana. 5.000 autónomos se acogen a una prestación llamada extraordinaria, similar al COVID. Esa prestación
a pesar de que dimos la lata, nos dijeron que le iban a prorrogar, termina el 31 de enero. La primera semana de febrero, autónomos que no abrieron fueron a solicitar la ayuda ordinaria, la normal. A la inmensa mayoría se la denegaron. Porque como había pasado desde el hecho causante solo 3 o 4 meses, no podían demostrar las pérdidas en el último año. Pero supongo que este año sí que podrán hacerlo. Sí, en pero 2025. Pero ya han Sí, pero ya han quebrado. Ya han cerrado. Tienes razón. Ya. Ya han cerrado. ¿Y tienes Es algún decir, número de cuántos comercios, de cuántos autónomos han tenido que cerrar en estos su momentos, actividad por esta razón? En estos momentos, 1 de cada 6 locales a pie de calle Okay. no consiguió abrir. ¿Y qué se está haciendo con ellos? ¿De qué están viviendo? Bueno, algunos tienen algún tipo de ayuda, pero el problema es que vale mucho más, como se dice vulgarmente, el collar que el perro. Por supuesto. Vale más volver a reabrir o reaperturar Por supuesto. que lo que han recibido. ¿Hay algunas ayudas para eso? No. Sé que hay una... Las ayudas han sido muy... Sé que el ICO ha trabajado mucho en esto, ¿no? A ver, Los el ICO ha préstamos, dado línea de préstamos. A ver, creo el gran problema que la línea de ayudas que se ha implementado para la DANA han sido muy similares a las del COVID, con una diferencia. Que el COVID nos marchamos a casa durante unos meses, pero cuando volvimos, nuestros lineales estaban intactos. Por supuesto. Aquí ha habido un problema. En este caso no. Se ha arrasado con todo. Por supuesto. Entonces, la necesidad media de ayuda se ha cifrado en 70.000 euros. Nadie ha dado ese tipo de ayuda. Luego otro problema, que también en esto los autónomos tenemos que ser responsables y tenerlo en cuenta. No tenemos asegurados nuestros locales ante este tipo de problemas. Que esto es algo que probablemente deberíamos empezar a cambiar, visto que cada vez tenemos más. Tenemos infraseguro, ¿no? Mm. Y a veces, y yo lo digo muchas veces, los seguros hay que revisarlos. Porque a mí la DANA me hizo hacer una reflexión. Y es que yo tenía el seguro en la casa de Jerez desde hace 10 años. Pero cuando compré la casa de Jerez y hice el seguro a los 10 años, las cosas han avanzado y han mejorado y tenía más contenido en la casa. Y por tanto tenía que haber revisado el seguro. Bueno, y más allá de lo que pueda ser un poco tu situación personal, ¿no? Claro. En una casa, especialmente relacionado con el cambio climático, hay zonas que antes no eran susceptibles de tener inundaciones y ahora sí lo son. Sí, pero por ejemplo, y pongo un ejemplo, una joyería. No tiene una joyería el mismo volumen de mercancía cuando empieza que cuando pasen 5 años. A cabo de 5 años tienen más volumen de mercancía. Por supuesto. Y por tanto los seguros hay que ir adaptándolo a el volumen de mercancía o el riesgo. Lorenzo, ¿no? en tu papel de vicepresidente de la COE, ¿cómo va el diálogo social o la falta de diálogo social? Bueno, tenemos un problema con el diálogo social en estos momentos que tiene que ver más con la situación política. Es terrible. Y digo que tiene más que ver con la situación política porque poco diálogo social puede haber cuando lo que se está debatiendo ahora mismo en el diálogo social no se va a aprobar en el Parlamento. Yo lo he dicho y lo he dicho de verdad sin ningún tipo de rubor y sin acritud, sin que nadie se moleste. Es tontería que perdamos el tiempo en el ámbito del diálogo social cuando lo que estamos viendo es que el Parlamento no va a pasar una. Entonces, yo le he dicho al gobierno, y así lo traslado, que lo primero que tiene que hacer el gobierno es hablar con los grupos parlamentarios, a ver si hay posibilidades de aprobarse lo que tienen en los ámbitos del diálogo social. Ya, pero esto ya parece una quimera, ¿no? Una utopía, visto que... Bueno, yo creo que... parece que en este momento del Parlamento saldrán pocas leyes. Claro, por eso te digo que entonces el diálogo social pues entra en un punto muerto. Todo lo que sea aprobarse... a ver... vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y lo vimos el año pasado. El año pasado hubo un decreto ómnibus que fue rechazado por el Parlamento.
hubo que partirlo en dos. Los grandes perjudicados fueron los autónomos que estaban cobrando el cese de actividad, se quedaron fuera, porque se aprobó el primero, fue atrás, metieron un segundo, que se olvidaron a los autónomos que estaban cobrando el cese de actividad de la DANA, y ese sí se aprobó, porque llevaba las pensiones, llevaba algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora todo lo que tiene que ver con la revalorización de las pensiones, el salario mínimo, hay muchas cosas el IPREN, que hay que llevarlo en un Real Decreto Ley. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ese Real Decreto Ley, ¿no? Porque ya sería muy fuerte que esto tampoco se aprobara. Yo soy de los que piensa que nos guste más o nos guste menos, estamos sin presupuesto, la legislatura ha entrado en una situación crítica porque no hay poder legislativo, porque aunque se aprueben reales decretos ley, tienen que pasar el Parlamento, y si el Parlamento no lo va a aprobar, pues... Va a ser complicado. Está en una fase de stand-by. Vamos a ver cuánto dura. Y dime una cosa, dame una pequeña foto de la situación empresarial en España. Bueno, la bolsa hoy está marcando... A nivel de salud, porque la economía, por lo menos, eso es evidente que va muy bien. Parece que España es la locomotora de Europa. Cuéntame un poquito a nivel empresarial, ¿cómo lo estáis viviendo este éxito del empresariado, de la economía y del empresariado español? A ver, tenemos que... La bolsa está hoy marcando máximos. Sí. Y tiene pinta que va a seguir. Y eso va a seguir. Hay que decir que la bolsa están los grandes buques insignia del empresariado español, ¿no? Y algunos de ellos en el ámbito europeo. El empleo está creciendo a doble dígito prácticamente en las empresas de más de 250 trabajadores. Ahora bien, esto es como la brecha que se está abriendo también entre la sociedad de aquellos que están en salarios más altos y, sin embargo, el índice de pobreza sigue aumentando. El ingreso mínimo vital está aumentando. ¿Por qué? Esto lo estamos viendo en el sector empresarial. Vemos unos buques el gap muy entre, bien, vemos una incluso mediana desde mi empresa, veo, una mediana empresa muy bien, pero vemos un autónomo con 1 o 2 trabajadores, una pequeña empresa hasta 5 que no puede soportar. Pues mira, ¿por qué? Porque en España, cuando se legisla igual para el autónomo que tiene 2 trabajadores. Café para todos. Que la empresa de 1000. Y hay un problema. Cuando a ti se te implementa un nuevo registro telemático, tenemos uno que ha costado mucho trabajo que la gente se conciencie que hay que hacerlo, pero la gente lo está haciendo, el registro horario que tenemos actualmente. Claro, pero ahora le decimos que eso ya no vale, que ahora hay que poner otro. Hombre, una empresa de 1000 trabajadores le fastidia, porque tiene que destinar recursos y todo. Pero un autónomo con 2 trabajadores lo hunde, es un premio. Entonces, yo digo estas cosas y no lo digo porque quiera penalizar a nadie, lo digo con la realidad en la mano. Se han perdido 60.000 autónomos en comercio en los últimos 5 años. En valores netos. Netos. 60.000. 60.000. Claro, ¿por qué se pierden 60.000 autónomos en comercio? ¿Por qué se pierde la agricultura? ¿Por qué hay cada día menos autónomos en la industria? Todo aquello que tiene habitualmente un trabajador más el autónomo, que tiene también local abierto al público, porque cada día tenemos más y más y más obligaciones. Las cotizaciones suben, los costes laborales suben y sobre todo las trabas y los trámites. Esto que hoy publican todos los periódicos de la tasa de basura, esto es otra locura. Porque los autónomos no solamente están pagando la tasa de basura de su casa, sino también la del local. En su empresa. Sino también la del local. Entonces, de verdad, alguien tiene que empezar a darse cuenta que el vaso, bueno, lo voy a decir como lo he dicho siempre, ¿no? Que la vaca no da más leche.
No se puede seguir ordeñando, porque no da más. No se puede seguir poniendo un obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo. Porque a lo mejor una empresa de 1000 trabajadores pues puede tener capacidad para adaptarse. Pero el autónomo ya no tiene esa capacidad. Ya no le quedan recursos. Un autónomo trabaja 47 horas de media a la semana. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pero dedica 9 horas a la semana al papeleo. Euprepio. 9 horas a la semana al papeleo. Yo siempre lo he dicho. Aquí en España llevamos muchos años quejándonos de que pagamos el IVA sin cobrar la factura. Ahora pone en marcha el Verifactu, la agencia tributaria. ¿Quiere la agencia tributaria ayudar a los autónomos? ¿Quiere el gobierno ayudar a los autónomos? Permita que los autónomos, en lugar de tener que retratarse con Hacienda 4 trimestres, lo haga 2 veces al año, 2 semestres. Y eso permite al autónomo, cuando hace una factura, cobrar el IVA. ¿La habéis propuesto? Lo hemos propuesto nosotros y una propuesta nuestra que me alegro que el Partido Popular en ese decálogo lo haya cogido. Y sé que otros partidos políticos también lo van a poner. ¿El PSOE? A ver, el PSOE es el gobierno. Que al gobierno se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pero ¿qué se ha contestado? No se ha contestado nada. No, pues sí, un problema. No tenemos presupuesto. Y digo, no tenemos presupuesto. Nosotros hemos tenido con el gobierno durante 2 años un grupo de trabajo con la Dirección General de Tributos, con el Instituto de Estudios Fiscales, con la agencia tributaria, con el equipo de gestión de la agencia tributaria. Y hemos hablado de muchas cosas, de esto del Verifactu, de la factura electrónica, de cómo podemos suprimir los módulos, pero teniendo un periodo transitorio para los autónomos que están en módulos, de la ley contra... Pero un diálogo social constante donde incluso llegamos a un documento que era bueno para todas las partes, para los sindicatos, las organizaciones empresariales, las organizaciones de autónomos. Incluso esa directiva europea que se ha aplicado ya en todos los países menos en España, que aquel autónomo que tiene una facturación de menos de 85.000 euros no tenga por qué hacer declaración de IVA, porque ni factura con IVA ni puede deducir el IVA. Eso está en todos los países de la Unión Europea. O sea, tú llegas hoy a Francia o a Alemania o a Italia o a Portugal y un autónomo que empieza, que se dedica a podcast y que no llega a 85.000 euros de facturación, no tiene obligación de facturar con IVA. Y por tanto, hace solo una declaración al año. Bueno, pues la agencia tributaria en España no ha querido implementarlo y a día de hoy somos el único país que no lo tenemos. Entonces, a ver, estas son las cosas que no tienen coste económico. Dime una cosa, Lorenzo, para acabar. Lo más urgente, desde tu punto de vista, para los autónomos, ¿qué es? Dada la situación que tenemos en el Parlamento, que no se va a aprobar, no voy a hablar nada No, esto ya lo sabemos. Nada de las cuotas y de esto. Voy a hablar, espero un acto de buena voluntad de la agencia tributaria con los autónomos y que el Verifactu sea voluntario en 2026 y obligatorio a partir del año 2027. Y me vuelvo a comprometer con la agencia tributaria en trabajar conjuntamente durante todo el 2026 en hacer una campaña informativa que lleguemos a los autónomos de toda España para explicarles lo que es esto. Pero hagamos las cosas con sentido común. Pues Lorenzo, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá te escuchen en la agencia tributaria. Hasta pronto. Hasta pronto.